Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La respuesta que dio usted de la disensión en la familia. Dice que la espada es la palabra de Dios y en la familia no todos los familiares la aceptan. Bueno, por eso, querida hermana, es eso lo que no se evita. No se puede evitar. Eso no se puede evitar. Pero cuando nosotros nos educamos, obedecemos a Dios, aunque sean nuestros hijos, se ponen de acuerdo por Dios en todo. En Hebreo 9:23 dice que habla en cuanto al sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. En el capítulo 10 habla de las leyes y los pactos, que si le puede explicar los pactos y las leyes considerando de gran importancia 3 textos bíblicos, pastor, del capítulo 10:24, que dice así: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbres, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Sí, tiene que considerar usted y toda la audiencia, es una pregunta muy linda, muy especial, de que mi tema es el amor, que nos amemos, pero para amarnos tenemos que practicarnos, como está ahí, escrito que usted me dice. No lo podemos hacer imaginariamente. Tenemos que tener la doctrina única, la del principio, la que no puede variar, como Dios no tiene sombra de variación. Es un punto de su pregunta. Ahí está. ¿Y la otra? El punto que ella quería especialmente que le explicara, pastor, los pactos y las leyes en cuanto a la ley hablaba, pastor. Bueno, pero lo que ella me dice, ahora, si no escuché mal, el otro punto es que no dejar a la congregación, como algunos la tienen por costumbre. Entonces, no dejar la congregación no es la congregación de los disolutivos. Eso está escrito por el apóstol, creo que es Pablo el que escribió a los hebreos, por el estilo. No hay mucha seguridad tampoco, pero cualquiera escritor que lo hubiese hecho, me parece que está muy correcto, ¿no? De que había una lucha en el principio cuando la gente comenzaba a disolver la iglesia. Ahora la gente aplica en cualquier iglesia ese texto, pero eso no es así. Lo que no había que dejar era la iglesia de Jesucristo, la del principio. Ahora todos usan ese texto. Si usted puede entender, por lo que está entendiendo, lo que está oyendo del pastor Aquiles, lo que es una doctrina verdadera del principio, porque yo estoy tratando las almas de ustedes que ya tienen conocimiento de Dios por las escrituras y por donde ustedes están, de que nosotros tenemos que volvernos a donde está la unidad, que están en los principios, para tener cómo edificar encima de esos principios, que son los fundamentos que tenemos, donde se refiere esos textos que usted me lo da. Ahora, la gente no demuestra de que practica amor. Prueba de verdad que yo estoy tratando de explicar que eso fue la iglesia primitiva, que los apóstoles con grande esfuerzo trataban que los que todavía estaban unidos no dejaran ni la congregación, si es posible. En cuanto a la pregunta de los pactos, nosotros tenemos 2 pactos. Uno que no nos correspondió, que viene a ser el pacto
hasta Cristo con los hebreos. Entonces eso tenía la ley de los mandamientos, y tenía la ley ritual, y tenía la ley ceremonial, y tenía la ley de los bienes, o sea, de las ofrendas y los votos, que también aplica a la gente esos votos que no vienen al caso. Esos votos hay muchos que investigar. La gente aplica como que hay que dar dinero. Y yo le digo, no, ya que usted me toca los pactos de la ley de Moisés, para que vea la gente qué peligro corre si eso fuera aplicado por la misma ley. Cuando se trata que una mujer hace voto a Dios y es soltera, está dependiente de su papá, y si el papá no corta ese voto, que es el único que lo puede hacer, y no cumple, la mujer muere por ese voto. Es muy delicado en cuanto a la mujer, porque como la cabeza de ella, que siempre fue de su creación, el hombre, entonces tiene eso. Y en el caso de que fuese por la ley, estoy hablando, de que tenga su marido, entonces, y la mujer, teniendo su marido, hace un voto, si el marido no se lo corta, porque está en él dejarla hacer o no hacer, entonces y ella no cumple, muere también. Entonces todo eso son pactos en la ley de Moisés, pero ahora nosotros tenemos el pacto de sangre en Jesucristo, desde que fue derramada en el Calvario hace 2000 años, y nos redime su sangre de cualquier pecado. La Escritura dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Prueba evidente de que Dios nos da la opción para que nosotros, en adelante de creer en Él y bautizándonos, continuemos en el pacto. Según su pregunta, inteligente y muy buena para la audiencia de hoy, digo de que el que deja ese pacto de sangre, que está en división, en contención, dejó el pacto, tiene que practicar el amor como usted me dijo. Bueno, es imposible que si no reconoce ese pecado y se vuelve a Dios, Dios pueda volver otra vez a la cruz por esos pecados que la humanidad está haciendo. Creo que le contesté toda la pregunta suya. Eso que la disensión, según usted, es satánica. Si Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35, dice lo contrario. Bueno, vamos a ver si se contradice la Biblia. Dice así: no penséis que he venido para meter paz en la tierra, no he venido para meter paz, sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Yo creo que usted no quiere escuchar bien. Abra el oído. Que eso es directo a la familia. Nosotros somos hermanos según Cristo. Léale, hermano, la disensión que está en Gálatas 5:19. Entonces usted va a darse cuenta que la disensión en la doctrina de Cristo no va a ser salvo. Si usted está en disensión con todos los demás, usted no va a ser salvo. Dios le está dando una opción. ¿Cómo usted puede, esos textos que usted, que son claros, hasta un niño lo agarra y sabe lo que dice ese texto, no precisa ni investigar, no es algo profundo, cualquiera lo entiende, que es para la familia y tiene practicada la familia toda, que une contra otro, lo saben todos que es así, pero sabemos que cuando somos de Cristo y por la doctrina de Cristo, no hay madre, no hay nada carnal. Todo aquel que hiciere la voluntad de Dios, dijo Jesús, este es mi hermano y esta es mi madre. ¿Qué quiere decir? No admite disensión en la doctrina del Padre, la cual por él fue dada. El texto dice así, Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ahí está la disensión, ahí está toda la obra de la carne. ¿Cómo puede contradecirse? No se puede contradecir. Además, el apóstol Pablo, lee a ver si tenemos tiempo ligero. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, y en muchos lugares le dice, pero en 2 de Corintios habla a la gente que estaba en aquel capítulo 13, ¿no? La gente aquella que no viniere Dios y los hallara en disensión. Pero léale todo que corresponde a la disensión, sí, para que la gente entienda y zafe para entrar a la vida eterna. 2 de Corintios 12:20. Porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos, que cuando volviere me humille Dios entre vosotros. ¿Qué me dice? Todo eso es obra de la que usted está a la vista. Eso todo es algo que se ha hecho. Entonces, no sé si lo convencerá, pero la disensión es la oposición de pareceres. Es claro que a Dios no lo puede gustar una vez que su sangre redimió al mundo de pecado y que después se empezaron a hacer bandos, que empezaron a tener murmuraciones entre ellos, empezaron a dividirse, empezaron a tener oposición de pareceres. ¿Cómo le puede gustar a Dios donde no se halla en su doctrina? Obedecieron directamente a los hijos del diablo. Ahora tienen una acción para la vida si edifican en los fundamentos de los apóstoles. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Bueno, lo que pasa es que usted ve, ¿no? La dificultad que tiene la gente para ir a la iglesia. Ayer nomás, que era jueves, fue poca gente a la iglesia de Elecija. Y es lógico entonces. Y el sábado es un día muy especial que hizo Dios y lo apartó. Aunque ahora está muy cambiado, pero lo que cambió el hombre no lo cuenta Dios como nada, sino que es muy importante saber de que ese día sábado es un día de registros bíblicos, y por eso dice el Señor, ¿no?, que no sea en sábado ni en invierno, porque va a haber grandes aprietos en la humanidad, y más si la gente está embarazada con un bebecito en su vientre, mucho más. Dice por eso, ¿no? Así que va a haber una aflicción muy grande en ese momento, de que el Señor se manifieste con su segunda venida. Ahí está. El pastor también estaba pensando en el capítulo 12 de Daniel, que justamente habla de este tiempo, ¿no? En el primer versículo dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaran escritos en el libro. Es verdad, eso prueba con mucha seguridad de que el tiempo último que nos toca a nosotros es un tiempo de gran aflicción y angustia. También puede ver en el capítulo 24 de San Mateo lo mismo que el profeta dice, ¿no?, que es tiempo de angustia como nunca fue antes, desde que el mundo está hecho. Y si los días no fueren acortados, ninguna carne se salvará, como el tiempo no es. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados y habrá salvación. Es todo lo contrario de lo que la gente piensa, pastor, de la seguridad que tienen en la iglesia. Sí, porque todos les enseñan que Dios es amor, que no va a pasar nada, ahora ni nunca. Sí, es una enseñanza muy liviana la de las iglesias, más bien es para mantener gente y poco conocimiento acerca de los tiempos.
Yo estoy dando un tiempo terminado totalmente, que ya se hizo, y vamos adelante con la perfección. En la perfección, ya como somos grandes, tenemos que haber entendido ya nuestro tiempo y aparte de eso, la Escritura. Entonces, como dije en el principio de la apertura, el Señor salió del medio donde estaba y en ese lugar se va a sentar Satanás. Quiere decir que ustedes, si se quedan en las iglesias, ¿qué va a pasar? ¿Con quién van a quedar? En cambio, Dios los ha llamado como llamaba Noé. La gente no fue. Y ustedes, espero que no le pase lo mismo con esos ejemplos que tiene. No hagan las cosas livianas que están escuchando. ¿Cómo que es del pastor Aquiles? Vea que el pastor Aquiles nunca va a hablar ninguna palabra en mi boca que no esté escrita y que sea actualizable. Y lo que es historia, le digo, esto es historia. Esto no es. Y lo que hay que hacer, le digo, hay que hacer. Lo que se hizo, todo. Antes de mí no hubo ninguno. Por entonces, no escuchen con liviantez, escuchen y pónganse para cumplir lo que están escuchando. Y bueno, cita las palabras del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35, donde dice el Señor que ha venido a poner en la tierra disensión en la familia, entre padres e hijos, la suegra con su nuera. Dice, si la misión de Jesús de Nazaret es también hacer disensión entre los familiares, ¿cómo pretender que no la haya en las iglesias? Y le pregunta si la misión de Jesús es satánica. Lo que pasa es que usted la invierte para usted, realmente la enreda toda. Pero cualquier niño, un padre le da los textos eso a un niño, y sabe a qué se refiere. Enseguida le pregunta al niño, después que lee, al padre, y le dice, ¿esto se refiere al hijo contra el padre? ¿Puedo ser yo o vos? ¿O la madre contra el hijo? ¿O la nuera? Cualquiera que lea. Y cómo yo he sido tan amplio a explicar una cosa sola, y como no hay más que una cosa sola, de un Dios solo, de un Jesucristo solo, de un Espíritu Santo solo, de una fe sola, de un bautismo solo y de una doctrina sola. Entonces no admite disensión, que disensión es oposición de pareceres. Entonces condena a las personas que hagan eso. Y como la humanidad está en esa condición, si no obedece lo que está oyendo claramente, perecerá. No tiene nada que ver la familia con la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está constituida por hermanos. No están constituidas por familiares, aunque no seamos familiares, pero la doctrina de Jesucristo hace que tengamos la misma enseñanza, al tenerle el mismo pensamiento y el mismo parecer. No hay otra manera. Y de ahí la disensión, la división. Ahora usted, para hablarme así, pienso de que usted tendría que tener un poco más de investigación. Si la gente que en la iglesia primitiva estuvo en disensión, los discípulos, la gente que iba ahí, seguía dividida, era fariseo, era saduceo, era herodiano, y seguía herodiano, seguía fariseo, ahí igual. Realmente no es así. Los que iban ahí ya no tenían la denominación, la dejaban para ser de Cristo y para tener el mismo pensamiento y el mismo parecer. Yo le digo que no hay en ningún punto de la Escritura que sea admitible la disensión en los hermanos. Ahora, en la familia es cosa aparte. Todo este trabajo, pastor, tanto de la disensión, adulteración de las Escrituras, es la obra justamente del espíritu del anticristo. Seguro, porque Dios lo dijo. Mirá que nadie os engañe. La gente
se deja engañar aún escuchando la palabra. Me estaba diciendo la persona recién, sin entender nada, porque se ve que tiene un embotamiento la gente, ¿no? Y eso está escrito por Dios, ¿no? Que el diablo le iba a embotar la mente. Y yo me doy cuenta, ¿cómo pueden comparar la iglesia del Señor, donde Dios no hace excepción de personas, ni permite que su sangre la tenga, y su doctrina, su amor, su vida, cómo la dio por toda y dijo que nosotros éramos hermanos, y que un padre teníamos, y él solo el maestro? Entonces, ¿cómo puedo decir que Dios tiene el espíritu del diablo, el Señor Jesucristo? Porque diga la verdad, que nadie puede levantar esa verdad, porque en la casa los peores son los de la casa. En cambio nosotros los cristianos, una vez que entremos a amarnos, bueno, será precioso vivir, porque nosotros, por el mandamiento entrañable que el Señor Jesucristo nos dijo, que nos amásemos unos a otros, si ahí nomás no hay derecho de haber disensión. Si hay disensión hay oposición de pareceres, entonces hay contención, riña. Entonces eso no puede ser. Entonces la persona, no sé, para mí está embotada la humanidad, que pone el texto de la familia comparando con la iglesia. La iglesia está comparada a un matrimonio que se ame y que se quiera, y que no son ya más dos sino uno. Entonces si dice que un matrimonio que se casa bien y ama a su esposa y él ama a su mujer, es comparado esto con la iglesia de Jesucristo, un cuerpo solo, aunque sean dos. Así que aunque nosotros seamos muchos, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces no puede haber diferencia, no puede haber desavenencia entre los miembros de ese cuerpo que es la iglesia, o que somos nosotros en la iglesia. Es claro que hay un embotamiento que no ve nada, porque en la manera tan así que insiste como para que siga la disensión, que siga la división, que sigan los pleitos, que sigan las contiendas. Yo no lo veo. El pastor aquí le está haciendo una enseñanza que no siga nada de eso, sino siga el amor de Cristo entre todo y con todo. Pastor, de puntualizar que el mismo Señor Jesucristo puntualiza la disensión, ¿quién la había sembrado entre los hijos de Dios? Claro, dice, ¿quién sembró la cizaña? Lo que pasa es que hay que ir a un diccionario y ver qué es cizaña. Entonces es cierto que es una gramilla, también es cierto que es disensión. Entonces Dios dijo que el diablo la plantó. Así que si la disensión existe, no existe por Dios, existe por el diablo. El mismo Señor la dijo. Usted me hace recuerdo de ese texto. Ahí está. Bueno, ya ha llegado el tiempo de apartar los que hacen disensión. Claro, de los que no son de la disensión, porque la gente entró en la disensión creyendo en ellos. Estos son los disolutos que deshicieron la iglesia, porque la disensión fue lo que deshizo la iglesia primitiva. Y claro, si ellos la deshicieron, Dios dice que ellos son hijos del diablo. ¿La va a unir? Entonces va a luchar por ella, para que siga desunida. A él no le importa nada, al hijo del diablo no le importa la unidad, no le importa el amor, ni el mandamiento del Señor, ni la sangre del Señor. Él quiere estar como está, en división, en disensión, en oscuridad, en corrupción, no le importa nada. Eso es muy claro. ¿Quiere saber si lo que dice en la Biblia sobre la disensión en la familia es una obra satánica, sí o no? No es satánica. El Señor dijo que iba a ser así la humanidad, porque si no, no diría que el hombre que cree su casa será salva, o la mujer, y no diría tampoco en lo que dice la Escritura, que si alguno de los dos es infiel, no lo deje por causa de los hijos, porque si lo deja, los hijos pueden ser inmundos. Mas si queda creyendo en Dios, uno de ellos puede ser santo. Quiere decir que los hogares estarían salvos creyendo en el Señor Jesucristo. Pero es una demostración como Dios es verdad. Si usted ve que en todos los hogares pasa eso, es porque Dios tiene la verdad. Eso acontece. Pero no quiere decir que la persona no entienda nunca más
que se cierren los sentidos, bueno, sino que eso es lo que dijo Jesucristo. Eso nada más. Pero tiene reparación. De un pasaje de Job, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Por qué maldice a Dios? Y en el 19, Job espera que Dios lo justifique. Dice que ella tiene 7 Biblias, pero solo una tiene esa diferencia. ¿A cuál Biblia debemos creer? Bueno, la que bendice es buena, la que maldice es mala. La que maldice es la del 60 en adelante. Pero la que bendice es la antes de esa. Esa es la buena. Si usted la tiene, guárdela, bésela y ore. Y eso, pastor, justifica un poco también, digo, lo que han enseñado en cuanto que el Señor va a levantar a los más fieles, también no tiene lugar. Otra treta satánica, el Señor va a levantar una iglesia. Y nosotros sabemos porque hemos leído y seguimos leyendo y lo investigue quien sea, que no hay otro fundamento puesto que el que está puesto, y otro evangelio que el que se ha predicado, que hizo la unidad, hizo los fundamentos. Y si nosotros no edificamos encima, no sé cómo nos salvaremos. En la iglesia católica, en la iglesia bautista, pentecostal, testigo de Jehová, ¿dónde? Dice que en la Biblia Dios dice que vino a poner disensión. Si Dios dice no viniera a poner disensión, ¿sería ecumenismo eso? Bueno, el ecumenismo viene a ser algo semejante a la hermandad. No la hermandad, porque en el momento de que no tienen los mismos dogmas, el católico, el metodista, algunos pentecostales que están haciendo aquí el ecumenismo, no son hermanos y nunca van a ser. Tienen doctrinas diferentes, pero se han puesto en ese acuerdo y es un acuerdo falso. Esa disensión no es una disensión. La disensión ya es cuando es pentecostal, ya es cuando es católico, ya es cuando es metodista. No es porque se unan en un acuerdo, ya son rivales, pero se ponen de acuerdo para hacer un trabajo. Pero ni se juntan, ni no se pueden juntar tampoco, porque ellos están en disensión, en oposición de pareceres. Esa es mi respuesta. Bueno, también preguntaba el hermano, escucha, si el ecumenismo es de Dios. El ecumenismo no es de Dios, porque para ser de Dios uno tiene que ser valiente y continuar hechos históricos. Si nosotros en los hechos históricos, los fundamentos que hicieron los discípulos para nosotros edificar encima, o sea, la doctrina que nos dejó Jesucristo por los discípulos, no difieren en nada, no hay oposición, no hay dogmas diferentes, hay un solo pensamiento y un solo parecer, una doctrina, la de Cristo, y no hay otra. Nadie es uno contra otro. Usted lo puede ver en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento. No hay oposición, no se permite. La gente sale de la secta y se unen a los discípulos, ya 3.000, ya 5.000, y perseveraban en la doctrina, y perseveraban en la oración. Quiere decir que el día que dejaron de perseverar, ya no estuvieron más en unidad. Entonces, esto es lo que se ve por aquel tiempo. Entonces, no, esto no es ni semejantemente a lo que nos he dejado. La doctrina de Jesucristo nos hermanas. Y aparte de eso, los mismos discípulos dicen que no dejemos la fraternidad, la hermandad. Quiere decir que había sido hecha la hermandad. Y nos piden los apóstoles que no la dejemos. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Pueblo Santo, fundado por el pastor Aquiles Carrera, se reúne los domingos a las 16 horas
en Camino Maldonado 4940, casi Veracierto. Los esperamos. Así hemos presentado Jesús dijo, soy Alfa y Omega, su voz en la medianoche, con la conducción de los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix.